Ya es de público conocimiento el line-up del festival Stereo Picnic, aquel festival que se celebra cada año en la ciudad de Bogotá. Y con él es también de conocimiento público el line-up de su festival hermano, el Lollapalooza. Al momento de grabar el video, el line-up fue confirmado hace apenas un par de días y sin embargo ha habido una marea de gente, digámoslo así, por lo menos decepcionada con lo que representó el line-up final. Por una parte por el line-up en sí, por la composición de este, pero por otro lado por las expectativas que se estaban generando, sobre todo en torno a los headliners, que es en torno a los cuales siempre se genera la mayor expectativa, porque son, se supone, para un festival los que jalan el mayor público. ¿Fue de verdad este line-up tan decepcionante? ¿De verdad es poco rescatable lo que se presentó, sobre todo comparándolo con ediciones anteriores? Y en relación a lo que se estaba especulando, vamos a darle una mirada general en este video, no tan específica, no vamos a ir artista por artista desmenuzando cada uno de los componentes del festival, sino darle una mirada general y analizar un poco cuál es, digamos, la lógica detrás de este line-up y opinar un poco en torno a las dificultades que están teniendo los festivales hoy en día y particularmente este como uno que, como nunca lo había visto en la vida, llevó a muchas personas a decepcionarse al punto tal de que ya muchas personas están intentando vender sus entradas, sobre todo aquellos que compraron en la versión creyentes, que es cuando se vende las entradas exclusivamente para los 4 días que componen el festival. Si son seguidores recurrentes del canal también se preguntarán por qué voy a hablar del Stereo Picnic a sabiendas de que este es un canal dedicado al rock y al metal. Bueno, en primer lugar porque me interesan más cosas aparte del rock y del metal, y en segundo lugar estoy implicado directamente en este festival porque yo ya adquirí las entradas. Entonces definitivamente tengo que analizarlo. Pero más adelante, probablemente el próximo video para beneplácito de los seguidores metaleros y el mío también, hablaré de un festival de metal, el Colombian Metal Festival, al cual también asistiré. Entonces ya llegará ese momento. Bueno, una de las razones creo fundamentales por las cuales la decepción ha sido tan importante es obviamente por los cabezas de cartel y particularmente por el hecho de lo que se venía especulando tanto para el Stereo Picnic y por asociación obviamente para Lollapalooza. Se estaba hablando de gente como Green Day, Lana del Rey, Charli XCX. En alguna ocasión se llegó a mencionar también a gente como Dua Lipa, aunque se hizo claro también un poco más adelante que probablemente si venía iba a ser como artista en solitario. También se habló de hecho de Olivia Rodrigo, que terminó siendo para mí obviamente el artista más relevante en términos de cabeza de cartel dentro de este lineup. Se habló en un momento de Queens of the Stone Age, de Tyler the Creator, y terminamos encontrándonos con esto. Este es el lineup donde sus 4 artistas principales son Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes y Rufus Du Sol. Obviamente comparado con las especulaciones en torno a los cabezas de cartel, es un downgrade tremendo. Sin embargo, yo me quisiera detener un segundo también para reflexionar en torno a la dificultad que tienen los festivales de encontrar cabezas de cartel que de verdad unifiquen criterios para jalar la mayor cantidad de personas posible. Es muy difícil y de hecho muchos artistas y agrupaciones tienden a preferir los shows en solitario. Sin embargo, y esto vamos a ir un poquito más adelante, no a profundizar tanto, pero también lo vamos a mencionar, muchas veces precisamente la carne, la sustancia de estos festivales no es tanto los cabezas de cartel, sino la parte media y baja. Pero deteniéndonos un poco en los que aparecen arriba, también en una segunda línea aparecen Alanis Morissette, Tool, gran sorpresa, no me lo esperaba, The Black Keys, Justice. Esos son como los grandes nombres que el Stereo Picnic propone para la edición del próximo año. Una de las cosas que obviamente es problemático es como la anticipación que se genera en torno a los posibles nombres y lo que termina siendo en realidad. Pero más allá de esto y más allá de que eso es algo que obviamente ayuda, contribuye a generar la sensación de decepción, porque uno solo se decepciona de algo que espera algo, por lo cual espera algo, sí puede ser complicado por el hecho de que algunos de esos artistas o son increíblemente poco grandes e importantes para ser un cabeza de cartel, como Rufus Du Sol. O sea, la verdad, ¿cuánta gente escucha a Rufus Du Sol? No tanta, probablemente. Y la relevancia actual que tienen muchos de estos otros artistas. Justin Timberlake, ¿hace cuánto no es relevante en el mundo de la música? ¿Hace cuánto no saca música así creativa o interesante? Shawn Mendes, igual. Tool aparece como la cuota
particular dentro de ese grupo, y no solo es porque obviamente de esa cabeza de cartel es lejos el grupo que más me interesaría ver, sino por el hecho de que es como el único que se sale como dentro de la ola de artistas de estilos medianamente similares que aparecen allí. Una de las cosas que muchas veces caracterizó al Stereo Picnic por muchas ediciones, incluyendo la del año pasado, bueno, la de este año, inicio de año, a la cual tuve la oportunidad de asistir, es la diversidad y como siempre el intento, la búsqueda del festival como por agarrar cabezas de cartel que algunos representaran un mundo musical, otros representaran otro mundo musical ligeramente distinto. Casi siempre teníamos a un grande de la electrónica, a un grande y legendario artista de hip hop, que no está acá. El año pasado tuvimos, por ejemplo, a dos leyendas del punk. Este año, sigo diciendo que es el año pasado, pero fue este año, como Blink-182 y The Offspring. Aquí no tenemos nada de ese mundo, pero nada es nada. Creo que ni siquiera en el cartel medio bajo. Entonces, por lo menos Tula parece como un aire distinto. Obviamente Olivia Rodrigo seguramente es la que tiene más sentido que esté ahí. Incluso Injustice, si queremos decir que ellos quisieron buscarle algo a la electrónica. Y Justice es una banda con mucho prestigio. Obviamente se vieron muy opacados por Daft Punk, obviamente. Pero después de ellos probablemente son la banda más interesante en ese sonido del French House. Pero cuando vamos a artistas como Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rufus Du Sol, Alanis Morissette, hasta ahí uno diría como o son muy similares entre sí, y más si tenemos en cuenta los de abajito, que a los que ya mencionaré un poquito, y no son tan relevantes. Y es que esto muestra, o sea, no relevantes en parte por la popularidad y el momento, el empuje que tienen actualmente. Por ejemplo, obviamente no se comparaba con el empuje que tiene una Charli XCX como se especuló, con el empuje que tiene, que hubiese tenido una Lana del Rey actualmente, incluso por la mera fuerza de la nostalgia, con el impulso que hubiera tenido un Green Day. Yo creo que The Black Keys es como el grupo más o menos similar que metieron en esa categoría, a pesar de que obviamente no son lo mismo. Pero también es por el hecho de que esto denota como la dificultad que tienen también los festivales hoy en día de encontrar grupos grandes que unifiquen en criterios, y yo creo que esto es una muestra muy clara de eso. The Black Keys igual me pareció una elección interesante, una banda que en los últimos años ha revivaleado un poco el blues rock, por ejemplo. Eso me parece bastante peculiar y es más decente que lo que hubo este año, que fue Greta Van Fleet, que uno podría decir que es un revivaleo, pero es un revivaleo / copia, por lo menos de The Black Keys. Por cierto, es una banda también influenciada por Led Zeppelin, tiene mucha más identidad. Entonces eso para mí sí es un upgrade respecto a la edición de este año a la que por fortuna asistí. Luego, ya yendo a la parte más baja, obviamente aparece es que el hecho de que aparezca una persona como Benson Boone y Tate McRae, no sé si la pronuncio bien, que la verdad hasta que los vi acá no tenía ni idea quién eran, y luego me voy a mirar y son como artistas así apenas, son menores incluso en edad que yo, todavía no tienen reconocimiento, todavía no tienen grandeza, ni siquiera reconocimiento de la crítica. O sea, es que es como que a mí me parece que este line-up muestra mucho que es un manotazo de ahogado. Y luego aparece gente como Foster the People, que no es una banda tan interesante a mi juicio. Empire of the Sun y Set, que básicamente son música de ascensor y que van por mucho, de Rufus Du Sol, van por mucho Justin Timberlake o Shawn Mendes, que son como, no necesariamente porque vayan por el mismo lado así musical netamente, pero como que el espíritu, parece como si pretendiera ser como un festival que tiene una música de fondo para que la gente haga otras actividades, si me lo permiten expresar de esa manera. Aparece alguien como Incubus, que bueno, teniendo en cuenta que este año estuvo Limp Bizkit, por ejemplo, ese sería como el equivalente, digámoslo así. Un grupo interesante que hace muchos años no hace música relevante, por supuesto la otra cuota de metal dentro del festival. Desde luego sería uno de los grupos que iría a ver. Pero bueno, cuenta ahí por la nostalgia, entonces me parece una elección también decente. Mon Laferte también me parece una elección decente por ese lado, como su cuota latina y de Latin Pop y eso, solo que obviamente también el hecho de que esté, no como cabeza de cartel, pero esté ahí justo abajo también denota un poco lo desesperados probablemente que estaban los organizadores del evento, y no los culpo, probablemente muchos de esos artistas era básicamente lo que quedaba dentro de lo que se podía escoger. Danny Ocean para su cuota de reggaetón, de música latina, y Parcels, que no tengo ni idea quiénes son, así que ni siquiera he mirado todavía quiénes son. Y luego ya llega la parte menor, que es como donde yo siempre pongo muchas esperanzas. En la edición, por ejemplo, de este año vi a gente increíble como King Gizzard and the Lizard Wizard, James Blake, Arca,
aquí hay que escarbar muchísimo. Hay grupos como The Hives, que yo creo que van por la liga de Black Keys, pero me parece más interesante. Saint Vincent, desde luego, es una cuota interesante. Gente como Fontaines DC, que de hecho este año sacaron uno de los discos más aclamados dentro del rock. Michael Kiwanuka, que es un artista que ha tenido mucho aclamo crítico, sobre todo con su último disco. JPEG Mafia, que no hay nada de hip hop en el festival, ni siquiera, que siempre había un esfuerzo de traer como a alguien más o menos importante de hip hop, por lo menos en la parte media alta, o la parte alta que a veces cartel. Este año, por ejemplo, fue MIA o Mia, que se hizo un show increíble, por cierto, qué cosa tan bárbara. Y aquí por lo menos tiran a un artista del underground del hip hop, JPEG Mafia, por supuesto, top interés para mí. Y así, yo creo que incluso hasta tendría uno que bajar más ya los artistas colombianos, como para encontrar también muchas de las cosas interesantes que puede tener este festival, y que de hecho me han llevado incluso a descubrir gente. Así que bueno, no, o sea, no voy a ir pues artista por artista porque sería muy tedioso, pero respondiendo a la pregunta, sí pudo haber sido decepcionante. A mí me parece que sobre todo la contaminación de las expectativas juegan ahí en contra. Me parece que hay mucha música de ascensor de muchos artistas que no son relevantes, pero podría incluso apostar dinero a que era difícil y era complicado, digamos, ajustarse a los horarios de los artistas, a la idea de que ya no hay tantos artistas importantes que unifiquen criterios, y tampoco se puede repetir una y otra y otra y otra vez los mismos artistas, que seguramente una cuestión de dinero entró a jugar allí, y que no lo compensan de hecho con los precios, porque los precios son bastante altos los de las entradas, y de hecho subieron, por lo menos de la edición de este año a la próxima subieron significativamente. Pero lo que sí seguramente va a ser es que va a ser una organización increíble, porque la de este año lo fue, porque el hecho de que ya sea dentro de la ciudad de Bogotá, en el Simón Bolívar, es un punto a favor, sobre todo para los que viajamos de otras ciudades y tenemos que buscar un lugar cercano en el cual quedarnos. Facilita muchísimo la logística y todo. Y bueno, pues vamos a ver qué resulta de esto. También yo intento que este tipo de festivales, sobre todo cuando hay artistas que no conozco, que por supuesto hay varios ahí que no tengo ni idea quiénes son, también uno se da la oportunidad de escucharlos, de conocerlos y de encontrar cosas interesantes. Ciertamente no ha sido la mejor edición, ni de cerca. Para decir que es la peor tendría que pensarlo un poco mejor, pero teniendo en cuenta que aparte ahora son 4 días y que hay muchas más posibilidades de ver artistas, obviamente pues palidece en muchos aspectos el festival. Así de primeras, los artistas que más me interesan son Tool, The Black Keys, Justice, Incubus, Mon Laferte, sería interesante verla, The Hives, JPEG Mafia, Saint Vincent, Fontaines DC, Michael Kiwanuka. Hay gente. Bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Y bueno, y de la parte alta, la verdad, prácticamente, aparte de Tool y The Black Keys o Justice quizás, sobre todo Tool obviamente, Olivia Rodrigo podría ser también interesante para poderme escuchar Driver's License ahí de... Y bueno, eso es un poco lo que quería decir del lineup del Stereo Picnic. ¿Qué opinan? También de si están viendo lo de otros lugares de Latinoamérica y tienen acceso al Lollapalooza, que son básicamente casi que el mismo lineup. ¿Qué dicen? Yo creo que es lo que hay. O sea, lo que en últimas, la idea que quiero dar aquí es que es lo que hay, que la curaduría pudo haber sido mucho mejor, desde luego que sí. Yo creo que muchos de esos artistas los encontraron por TikTok, básicamente. Los curadores scrollearon en TikTok y de ahí sacaron los artistas. Hay muy poca variedad, pero
dentro de todo se pueden encontrar cosas de todas maneras y dadas las circunstancias intento ver la cuestión o intento ver el vaso medio lleno. Nada, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima, hasta luego.